Hola, buenos días. Vamos a ver lo que ha ocurrido en las residencias de mayores de Albacete y vamos a ver si la cercanía del centro de telefonía o otros factores han podido afectar a la mortalidad en la primera ola, en marzo y abril de 2020. Bien, los datos que vamos a utilizar fueron publicados o entregados a Infolibre por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha. Estos son los datos. Le entrego una lista donde aparecían todas las residencias de Castilla-La Mancha. Yo he cogido solamente las de la provincia de Albacete. Y aquí están todas las que han tenido al menos un fallecido por COVID. El resto de las residencias lo mostraremos en la siguiente página para que veamos la diferencia. Vamos a intentar localizarlos dentro de la provincia y dentro de cada municipio. Vamos a intentar ver dónde están las antenas, qué distancia hay y después pues ver si la cercanía o lejanía de estas antenas ha tenido alguna influencia. En primer lugar, vamos a explicar los datos que tenemos. Aquí tenemos el nombre de la residencia, la población en la que se encuentra. Este es el código de orden. Ahora explicaremos en base a qué se ha ordenado. Se ha ordenado en base a este dato, al total de la mortalidad, respecto al porcentaje, el porcentaje respecto a las plazas que hay. Aquí tenemos el número de plazas de cada residencia, los fallecidos por COVID que han sido confirmados con alguna prueba, los que son posibles porque tenían la sintomatología COVID pero no se les realizó ninguna prueba. Recordemos que en aquellos momentos pues no había test. Aquí tenemos el acumulado de estas dos columnas, luego los fallecidos por otras causas y el total de fallecidos. Y aquí hemos calculado los porcentajes respecto al número de plazas. En este caso, en la residencia de La Paz de Salobre, pues hemos tenido un 32%, 32,6% de fallecidos por COVID, más otro 7% por otras causas, y el total de fallecidos pues nos da un 39,5%. Y aquí igual los mismos cálculos para todos. Aquí a la derecha aparecen unos colores hemos utilizado unos círculos para ir marcando dónde se encuentran dentro de la provincia y dentro del municipio las residencias. Las hemos hecho con estos colores. El rojo lo hemos utilizado para residencias donde ha habido más de un 30% de fallecidos respecto al total de plazas. En amarillo entre un 20 y un 30%. En este color así rosa claro entre un 10 y un 20%, y en verde aquellas que han tenido menos de un 10%. Las que no hay datos de fallecidos, en principio no ha fallecido nadie de COVID. El resto de las causas pues tampoco lo conocemos. No sabemos si ha habido muchos o pocos, no aparecían en el listado. Pues lo hemos marcado con un circulito blanco. Y aquí en color naranja hemos marcado aquellas que en principio no sé si son residencias de mayores o si estaban abiertas en marzo de 2020. Aquí tenemos un ejemplo. Esta residencia de Las Peñas aparece 2 veces y es que todavía no está, creo que no estaba abierta, y la utilizaron como centro de COVID. Llevaron a 80 pacientes allí. Bueno, pues aparte de estos datos, pues, buscando posibles causas o posibles datos que nos pudieran indicar alguna relación en este orden, pues hemos rellenado aquí la titularidad de las
las residencias de ancianos, si eran públicas, si eran privadas. Si es pública, esta por ejemplo de la Junta de Comunidades es pública y la gestiona la propia Junta, y esta de la Paz del Salobre es pública pero la gestiona una empresa concesionaria. También tenemos privadas que tienen plazas de la Seguridad Social y otras privadas que no tienen plazas, no hay concierto con la Seguridad Social. Y luego tenemos aquí las gestionadas por entidades locales. Aquí hemos ordenado en función de la que más mortalidad ha tenido a la que menos, le hemos asignado estos códigos y hemos puesto aquí unos colores, un gradiente de color para que nos indique si hay alguna relación o no. En principio, las residencias con más personas aparecen más en la parte superior, si bien en las primeras también son residencias pequeñas. Y vemos que aquí la mayoría de las que no han tenido fallecidos pues tienen menos de 50 plazas. Aquí vemos que con 43, 46, 52, que está ya en el límite. Y vemos que tal vez podamos ver una relación en que hay menos mortalidad cuando la residencia es pequeña, tiene menos de 50 plazas. Cuando se trata de residencias gestionadas por la entidad local, vemos que aquí la mayor residencia es la de San Vicente Paúl, que está en Albacete, y ha tenido un 14,2% de porcentaje de fallecidos respecto a las plazas, pero el resto están en esta zona donde no ha habido fallecidos. Y las privadas sin plazas concertadas también aparecen casi todas en la parte de abajo. Hemos hecho aquí una raya en ese 15% y en ese 10%. Están todas, la mayoría, debajo de ese 10 o 15%. Vamos a ver más datos. Bueno, aquí hemos sacado los totales. Por COVID habrían fallecido 144 personas, posible COVID 339, la suma de ambas son 383 y teniendo en cuenta que solamente hay datos de estas que hay al principio, unos 528 fallecidos en las residencias en esos 2 meses. Quedaría un 13,9% del porcentaje de personas que había en residencias y fallecieron. Bien, también hemos visto qué porcentaje de plazas son públicas para ver si tenía alguna relación, dado que las residencias que no tenían concierto, que no tenían plazas concertadas, tenían menos mortalidad, pero vemos que por aquí hay residencias con el 100% de las plazas concertadas, otras con el 40%, esta no tiene ninguna, no se ve un rojo en una zona y un verde en otra, no hay, tal vez aquí está un poco más rojo, más naranja oscuro, pero no se ve una relación clara. Aquí hemos sacado las plantillas respecto al número de plazas que hay en la residencia y tampoco se ve lo que pudiéramos esperar, ¿no? Que las residencias con menor porcentaje de trabajadores respecto a las plazas que tienen, pues hubieran tenido una peor evolución. Pero no se ve claramente. Bien, y ahora vamos a ver la localización de las residencias, la localización de las antenas y la distancia que existe entre una y otra. Los datos de las antenas los hemos cogido de antenagsm.com y los datos de las residencias pues de Infolibre o de otros datos del Inserso, de la publicación del Digital de Albacete, de los artículos de protección que recibieron las residencias y que envió la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues aquí hemos ordenado por la distancia en metros a la antena y vemos cómo
Estas primeras residencias, las que tienen los números más pequeños, la 1, la 2, la 3, la 4, pues no están en la parte superior. Entonces vemos que la 4 está a 300 metros, las que hay a menos de 300 metros pues no están entre las que más mortalidad tienen. Aquí vemos esta sexta columna con la mortalidad. Pero bueno, en principio no se ve una relación directa. Vamos a ver la situación de las antenas más adelante. Aquí lo que vamos a ver es la provincia de Albacete, es un mapa donde hemos situado los círculos que comentábamos antes con los colores. Este círculo rojo con mayor del 30%, entre el 20 y 30% en naranja oscuro, del 10 al 20 en naranja claro, del 1 al 10 en verde, y si no hay datos o no falleció ninguna persona de COVID, le hemos puesto un circulito blanco. Y aquí podemos ver ciudades donde hay de todos los colores, otras que tienen naranja claro y blanco, otras que tienen naranja oscuro, otras que tienen verde y blanco. Bien, para que veamos una imagen general, la situación de las residencias y donde hubo más fallecidos o menos. Y luego también para tener una idea de la situación de esos municipios donde están las residencias, hemos obtenido estos datos. Más adelante en el anexo indicaremos la fuente. Y hemos puesto dos números. Este es el porcentaje, la tasa por cada 100.000 habitantes que hubo en la primera ola. Muertes en el municipio por COVID confirmado. Y aquí lo que yo he hecho ha sido restar la tasa de la mortalidad que se produjo en las residencias, porque muchas de estas residencias tienen residentes que no son de ese municipio. Aquí tenemos un ejemplo. En La Gineta tenía una tasa de 236, pero al restar los fallecidos nos sale un número negativo. Luego lo veremos más adelante y lo explicaremos. Pero bueno, aquí podemos ver los colores más oscuros, aquí 559, 476, 452, son los datos más elevados, y aquí con 0 está muchos municipios. Bien, y aquí está la forma en que he ido calculando esas distancias respecto a la situación de la residencia. Vemos como la Gineta está a 1 kilómetro 400 metros. Esta primera, que es la de Salobre, a 415, y la de Vianos a 2 kilómetros. 2 kilómetros y medio. Aquí tenemos los datos de Albacete Capital. Aquí vemos las residencias donde más fallecidos hubo. Aquí otra donde no ha habido fallecidos. Vemos la situación de las antenas, su distancia. Y aquí hemos puesto algunos datos de esta distancia, pues serían 300 metros. Por no poner la distancia y no embarullar más el plano, pues aquí esta distancia sería 350, aquí hay 230, de esta antena y esta. Entre esta antena y estas hay 175 metros, aquí creo que había kilómetro y medio o algo así, no recuerdo bien. Y aquí vamos viendo todos los pueblos, como hemos ido realizando el estudio. Lo pasamos, luego si interesa se ve el PDF, y vamos a hacer un pequeño resumen. Bien, hemos visto una serie de variables que son los datos que aparecen publicados. De estas variables estudiadas no parece que tenga relación con la mortalidad, ni la cercanía a las antenas, ni que tengan un mayor número de plazas públicas o un menor número de plazas públicas, ni el ratio de residentes trabajadores. Lo que sí hemos comentado previamente era ese tamaño de la residencia menor de 50 plazas, y que la titularidad de la residencia fuera o bien entidad local
o privadas sin plazas concertadas. Aquí he puesto que también existen otras variables que no podemos ponderar, como las bajas de los trabajadores en la residencia, y que bajara el ratio, el número de focos, la distribución de los fallecimientos en estos 2 meses, si ha sido una cosa puntual o ha sido continuo, los fallecidos en residencias sin fallecidos COVID. De estas residencias que tenemos en blanco, no sabemos cuántos fallecidos ha habido de otro tipo de enfermedades. Si los residentes fueron o no atendidos en centros sanitarios, si hubo sedaciones o cualquier otro tipo de tratamiento que tuvo que darse en la residencia cuando no eran lugares habituales para ello, el grado de discapacidad de los residentes. No es lo mismo que una persona esté prácticamente inválida y tenga que ser movida, levantada, a que sea una persona con movilidad normal y que se pueda desplazar y cuidarse él solo. Bien, pues aquí tenemos el mapa que he utilizado para sacar las tasas por cada 100.000 habitantes. En el diario.es, que publicó el primer informe, un primer mapa de la mortalidad COVID por cada municipio. Hay que tener en cuenta, creo que no les dije, que solamente aparecen los municipios de más de 500 habitantes. Este es el mapa de toda España. Vemos cómo estaba centrado en esta zona. La mayor mortalidad se produjo en Madrid, Castilla-La Mancha y Albacete. Y luego también aquí en algunas zonas del País Vasco, Oviedo, Barcelona, alguna zona de Granada. Estos son casos confirmados de COVID en municipios de más de 500 habitantes. Bien, aquí veníamos la región de Castilla-La Mancha y aquí la provincia de Albacete. Es un mapa similar al que he puesto antes. Bien, y aquí vamos a explicar el caso de la Gineta. Bien, pues aquí tenemos cómo he hecho los cálculos. Aquí tenemos los fallecidos, es la tasa. Estos son los datos que aparecen aquí son las muertes que se han producido, que son 8. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 314 y la primera ola fue de 236 y después fue de 79 a partir de julio. Y aquí los datos que tenemos de residencia. Aquí han fallecido 8 personas, 7 posibles COVID, 8 personas de COVID, 7 de posible COVID, total 15, 2 por otras causas, en total 17. Bien, como en este municipio, según estos datos, fallecían 8 personas con COVID confirmado, recordemos que estos datos son COVID confirmados, lo comparamos con los COVID confirmados de la residencia y obtenemos un valor de 8 personas. Como hemos tenido un 236 por cada 100.000 habitantes fallecidos, el dato que obtenemos es que han fallecido 6 personas en esa primera ola. Y la diferencia entre 8 personas que fallecen en la residencia menos 6 que han fallecido en el municipio nos daría que habría una tasa de menos 2. En el municipio ponen 6 personas, han muerto más personas en la residencia que en el propio municipio y nos daría menos 2. De ahí que aparezca este es menos 78 como dato de por cada 100.000 habitantes menos el dato de la residencia. Pero luego hemos calculado este menos 2, el porcentaje que esa tasa de por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues los datos reales de la Gineta es que fuera de la residencia se produjeron 2 defunciones. Y entonces, pues de estos 8 fallecidos en la residencia, como los datos realmente son del lugar de empadronamiento, no del lugar donde han fallecido, pues tendríamos a 6 fallecidos en la Gineta, 4 en la residencia y 2 fuera de la residencia. Entonces la tasa de defunciones en el municipio,
quitando la residencia, sería de más 78. Entonces, son datos orientativos, no son datos que podemos tomar al pie de la letra. Y luego tenemos aquí el informe del grupo de trabajo COVID-19 residencias. Están los datos de la versión final del 24 de noviembre de 2020 que pueden obtenerse en este link. En ellos hablaban, como comentaban los expertos, que entre el 47% y el 50% de los fallecidos por COVID en la primera ola fueron personas que estaban en residencias. ¿Y cuántas de las personas que hay en las residencias han fallecido por COVID en esta primera ola? Pues en torno al 6%. Evidentemente hemos visto que hay sitios donde hay casi el 40% y en otros sitios donde hay porcentaje cero. Bueno, es la media. Bien, entonces comentan que en torno a 18.373 fallecidos, este exceso de fallecidos que se produjo en marzo y junio, fueron los que ocurrieron en las residencias. Luego también hablan, aquí hay una gráfica, sin discriminar las causas de fallecimiento, aquí es por todas las causas, de la mortalidad, del exceso de mortalidad de personas beneficiarias por la prestación de dependencia en estos meses, de marzo a junio. Y aquí vemos las personas que estaban en residencias y aquí las personas que estaban viviendo en su domicilio y tenían apoyo de alguna persona que las visitaba. Bien, hicieron un informe con 30 factores que ellos consideran que son los que han provocado esta tormenta perfecta, según palabras textuales. Lo dividen en varios grupos. Primero hablan del patógeno y la enfermedad y dicen que hay una relación directa entre la incidencia de infección y lo que había en los municipios. Aquí hablan también de los aislamientos y confinamientos, cómo han evitado contagios y han salvado vidas, pero también han provocado efectos graves en la salud de las personas más allá del riesgo del COVID, que deberían ser ponderados en siguientes situaciones similares. También a lo que hemos comentado, el tamaño de las residencias, a mayor tamaño, mayor riesgo. Y luego también indican que tasas de ataque superiores al 70% de los residentes provocaban letalidades que se elevaban por encima del 20%. Y que los promedios eran de 17 casos por brote en la residencia de mayores y de 11 casos en los centros de personas con discapacidades. También comenta que en principio se parte de ratios insuficientes de personal y que debido al gran número de bajas y a la contratación de nuevo personal sin experiencia, pues que estos ratios fueron menores de los aconsejables. También comentan que existe una enorme dificultad de acceso a pruebas diagnósticas y que se colapsaron las funerarias, además de por el número elevado de casos, por la obligatoriedad de los protocolos concretos que tenían que utilizar estas funerarias. Bien, y aquí un recordatorio de una de las presentaciones anteriores, de los datos profesionales del INE, de los fallecidos de enero a mayo de 2020, que el INE publicó en diciembre de 2020. Y quería solamente señalar este dato, ¿no? Si comparamos con 2019, ha habido un exceso de fallecidos de 43.537 personas y de ellas un 41%, 18.036, ocurren en residencias sociosanitarias. Vemos aquí como este incremento pues llega al 82-81% en personas mayores de 90 años. Y si comparábamos con 2018, el número de fallecidos es menor, un 35
son 35.138 personas, 198 personas, perdón, y el porcentaje es mayor, un 46%. Estos 16.068 son un 46% de los fallecidos, aunque aquí los porcentajes de incremento son inferiores. Bien, y con esto ya terminamos. Espero que les haya gustado y que pasen un buen día.